digamos, una ocasión especial porque tenemos a Carlos, que es de casa. En los Globinars normalmente invitamos a gente que no pertenece, digamos, a nuestra comunidad para que pues no se enriquezca por ahí con algunos puntos de vista. Sin embargo, hace algunas semanas tuve el enorme privilegio de saludar en persona a Carlos. Hacía algunos años que no coincidíamos de manera presencial. Y entonces en Monterrey fue realmente muy amable, como siempre, en recibirme, y ahí platicando tuve el enorme placer también de conocer a Helen, su esposa, y pues obviamente es una pareja fenomenal. Platicando en corto con Helen, apareció me comentó de un libro que yo no tenía conocimiento de él, diría yo más bien una guía que se llama Las reglas de Robert. Y una de las cosas en las que hemos trabajado en la maestría y algo que buscamos mucho es ayudarnos todos a institucionalizar nuestros negocios, a ponerle orden. Y si no tenemos un negocio, pero dirigimos un equipo de trabajo, poner orden en nuestras interacciones, en fin. Entonces surgió esta posibilidad que le agradecemos mucho tanto a Helen como a Carlos de poder platicar sobre este tema, y eso es lo que justamente nos trae acá. Cuando cada uno de ustedes haga sus reuniones, forme un consejo, quiera tomar decisiones participativas, colectivas, quiere poner orden justamente en sus reuniones para tomar decisiones que queden asentadas, pues la verdad es que es un lujo poder contar con la guía de Carlos y de Helen en este tema. Entonces, nos pareció muy importante cerrar este cuatri con esta importante plática, y afortunadamente pues coincidió también con la agenda de Carlos. Entonces, pues un lujo tenerte con nosotros, Carlos. Para todos quienes todavía no lo conocen, Carlos es el titular de la última clase, cerramos con broche de oro, que es Proyecto Integrador. Y bueno, pues hoy tendremos la enorme pues ventaja, diría yo, de contar con su conocimiento y pues ayudarnos a tomar mejores decisiones en lo sucesivo. Y la verdad es que sé que van a disfrutar mucho esta charla. Entonces, Carlos, pues a la orden, somos todos oídos. Gracias, José Luis. Y primero debo de aclarar que estoy, ¿cómo se llama? Hablando, mi voz es de otros. Y realmente este encuentro de José Luis con Helen y la plática que salió fue porque algo que quiero enfatizar, que Helen se ha preocupado por eh, extender este conocimiento de las reglas de Robert, la forma de llevar reuniones, asegurar de que se lleven bien y eficientemente. Entonces, aunque no esté aquí presente Helen, mi voz es la de ella, y, pero los errores son míos. Eh, son errores de interpretación, entonces haré el mayor esfuerzo posible para haber interpretado todas las preocupaciones de cómo manejar estas reglas de orden en reuniones. Y debo aclarar que esta es una plática introductoria al tema, porque sí es muy extenso y sí es muy específico. Creo que cuando José Luis platicó con Helen fue específicamente de la Federación de Clubes de Jardinería y los clubes de jardinería, y cómo llevan, cómo han interpretado y adoptado y llevado
estas reglas de orden. Entonces, lo que queremos platicar hoy es más que nada el esquema general, los puntos importantes, las razones quizás más importantes de tener estas reglas de orden. Y luego abrir a comentarios, preguntas de ustedes sobre esta, vamos a decir, este conocimiento, esta disciplina. Pero pues las reglas de orden para nosotros comienzan en el kinder, ¿no? Porque en el kinder es donde empezamos a interactuar con otros. El Perdón, kinder Carlos, es... no estás compartiendo pantalla. Oh, perdón, Bueno, perdón, perdón. Siempre me pasa. Debo de compartir. ¿Ahora sí? ahí viene, sí, listo. Ok, perdón. Entonces, las primeras interacciones que tenemos en la vida las tenemos cuando nos juntamos con otros, y los primeros otros con los que nos juntamos son con nuestros compañeros de kinder. Y pues las primeras cosas que aprendemos son unas reglas de orden, pero para lo que necesitamos en esa edad. Entonces es, pues, comparte todo, juega limpio, no le pegues a la gente, pide perdón, guarda las cosas. Hay mucho más que estos que tengo aquí en la lámina. Y esto viene de un libro que se llama Todo lo que realmente necesito saber, lo aprendí en el kinder. Entonces, en el kinder es donde aprendemos las reglas básicas de interacción, de orden, ¿no? No tan ordenado como vemos las reglas de Robert, que veremos ahorita, pero sí son eh, las primeras reglas que aprendemos. Y en la medida en que crecemos en el colegio, eh, vamos adoptando reglas más específicas, reglas de estudio que nos van a servir mientras somos estudiantes y universitarios y lo demás, y luego reglas de interacción profesional también, ¿verdad? Y entonces el tema de reglas de orden de Roberts es muy específico, es cuando nos reunimos, ¿no? Cuando nos juntamos. Pero hay reglas para todo y hemos, por ejemplo, hemos extendido estas reglas cuando manejábamos un programa de maestría. Había otras reglas, había reglas de entregar tareas, había todo tipo de reglas. Entonces, en nuestra vida y más que nada en la interacción que tenemos con otros, necesitamos tener un protocolo, una forma de interactuar y esas siempre las usamos, ¿no? Entonces, realmente las reglas que queremos, las reglas que queremos usar en una reunión, podemos decir que son como un procedimiento parlamentario. Y la palabra parlamentaria es significativa aquí porque un parlamento es una reunión de iguales, ¿no? O sea, no es como cuando pues hay un jefe que dicta todo y dice todo y seguimos órdenes, sino aquí es una reunión entre iguales
es parlamentario y para tener esa reunión lo que queremos es establecer un proceso y unas reglas de conducta. ¿Pero para qué? Pues para que sea lo más eficiente posible, ¿no? Que podamos discutir puntos de vista y luego tomar una decisión en una forma colegiada y en estas reglas que decimos la regla de la mayoría y el derecho de la minoría. O sea, la mayoría siempre dice qué es lo que va a hacer esa agrupación, pero con todo el respeto que debemos mantener para la minoría, de ser escuchada, de deliberar los puntos, etc., ¿no? Entonces, este es el marco general, el marco parlamentario. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos hablamos de que eran reglas de Robert. ¿Por qué? Porque hubo un señor en el siglo XIX que tuvo que poner unas reglas. Y la historia de esto fue en 1862 o 63, que tuvo que organizar reuniones de su iglesia porque le pidieron que fuera y dirigiera estas reuniones de la iglesia y buscó y era como yo creo que todos nosotros hemos visto reuniones de nuestro condominio, de nuestra colonia, de la asociación de padres de familia, etcétera, donde llegamos, todo el mundo habla, no hay realmente un orden. Quizás hay un presidente o alguien que quiere manejar la reunión y pide orden pues todo el mundo con mucho entusiasmo genera ese desorden, ¿no? Entonces él se puso a buscar, bueno, ¿cómo podemos tener un orden en esto? Y encontró en aquel tiempo en Estados Unidos, a pesar de que él fue militar y por eso el uniforme militar que tiene, no, dijo, esto no es, no puedo poner un orden militar, ¿verdad? Porque este es parlamentario, es entre iguales. Y la forma de llevar reuniones militares es muy diferente porque hay jerarquía. Entonces, ¿de dónde encuentro una reunión de iguales que ya tenga unas reglas que me puedan guiar? Y las encontró en las reglas que se habían establecido para el Congreso de Estados Unidos y cómo manejaban las deliberaciones dentro del Congreso, etc. Entonces empezó y decía, pues esto no es un Congreso, entonces es una agrupación religiosa o de iglesia, pero necesito encontrar una forma. Y empezó a poner las reglas. Y las reglas se fueron extendiendo y unos 15 años después publicó por primera vez un pequeño panfleto con las reglas. Este libro que ven aquí es la 12ª edición que tiene 600 páginas, más de 600 páginas. O sea que las reglas nunca se acaban, siempre se afinan, siempre se van mejorando. Y estas reglas se fueron adoptando en la sociedad en Estados Unidos para diferentes agrupaciones, clubes de todo tipo, asociaciones sin fines de lucro, y poco a poco se fue extendiendo y el impacto mayor del desarrollo de esto fue
que se extendió en las escuelas, y donde lo aprendimos Helen y yo fue en la escuela. No en el kinder, sino ya pues probablemente en secundaria, donde ya había clubes de matemáticas y clubes deportivos y reuniones en donde los alumnos tenían que decidir cosas. Vamos a ir a un viaje a algún lado de conocimiento, cómo nos organizamos, se juntan los alumnos y así siguiendo estas reglas se hacía mucho más eficiente. Entonces, él estableció estas reglas y quiero hacer también énfasis en que son asambleas deliberativas. Eso quiere decir que nos vamos a reunir para hacer cosas de las cuales quizás no todos estamos todavía de acuerdo cómo hacerlas, dónde hacerlas, quién las debe hacer. Entonces, aquí es donde vamos a discutir cómo hacer las cosas. ¿Okay? Ese es el espíritu de estas reglas. Y vamos a empezar con las reglas desde el punto de vista de las reglas de reuniones en general. Entonces, pues, en resumen, como ustedes ya deben de saber por otras reuniones que han tenido en asociaciones, esto es normal. Hay reuniones ordinarias que vamos a decir que programamos cada mes. Las empresas pueden tener juntas de consejo cada mes en donde se reúne nada más el consejo, no todos los accionistas, y luego puede haber juntas extraordinarias o juntas ordinarias anuales en donde son asambleas de todos los socios de la organización, ¿no? Y entonces lo hemos podido extender de asociaciones sin fines de lucro a escuelas, a empresas, a embeberlo, integrarlo a nuestra propia cultura. Y entonces esto ya es una parte de la cultura que empieza en kinder, del aprendizaje, y lo extendemos a nuestra vida social y profesional, ¿no? Entonces hay reuniones periódicas, hay reuniones extraordinarias, en fin, y para la reunión pues tiene que haber un quórum, ¿no? Entonces debemos manejar ese mínimo de miembros y dependiendo de lo que se va a discutir, debe haber un quórum establecido en los documentos de formación de la asociación que tenemos. Vamos a ver cómo se estructura en términos general, y esto es para la Federación de Clubes de Jardinería, para una junta de consejo de un corporativo, para la Asociación de Padres de Familia. Cualquier agrupación puede usar este esquema para manejar los temas de una reunión. Entonces, pues es llamar al orden. A veces hay un ritual de apertura, a veces en eventos que tenemos políticos cantamos el himno nacional, a veces hay un poema que se lee o los scouts tienen sus lemas que a lo mejor tienen que decir, pero hay un ritual de apertura y puede ser muy sencillo o puede ser muy, muy elaborado, ¿no? Honores a la bandera, diferentes tipos de ritual. Luego, ¿quiénes estamos en la reunión?
Normalmente ahora, y más en reuniones más grandes, en reuniones pequeñas, de, vamos a decir, 10, 15 personas, se puede pasar lista verbal. Normalmente hay una lista de registro en la entrada, ya sabemos quiénes están y cuántos son, ¿no? Y luego, ¿qué hicimos la vez pasada? ¿Qué acordamos la vez pasada? Es un recordatorio, ese recordatorio es el acta anterior. Todo lo que pasa en esta junta, el secretario lo va registrando y lo presenta en la siguiente reunión para validar si apuntó bien, si consideró todo lo que todos quisieron que se considerara. Y lo que es importante es, esta es la memoria de la agrupación. Entonces, en cualquier momento estas actas llegan a ser importantes si queremos saber, bueno, hace 3 o 4 meses o hace un año, ¿qué acordamos de este punto? Este punto ya lo habíamos tratado, ¿qué acordamos? Y las actas son, por eso, muy importantes llevarlas bien y revisarlas con todos los miembros de esa agrupación o asamblea. Luego, también para ponernos al día cómo están las finanzas, hay un tesorero que se encarga de las finanzas de la agrupación y queremos saber cómo están. Y luego, si hay comités, normalmente en una, quizás doy el ejemplo de un club deportivo. Si tenemos un club somos miembros de un club deportivo y queremos escuchar o vamos siguiendo este orden del día, ¿cuáles son los temas de los comités? Pues puede haber un comité de fútbol y puede haber un comité de básquetbol y puede haber un comité de mantenimiento. Hay comités y pueden ser comités eh, prácticamente permanentes, como las que he mencionado, o el comité del próximo evento de fiesta del club, ¿no? Entonces es escuchar, si tienen algo que informar, escucharlos y se presentan o resultados o decisiones que se tienen que tomar, y si se tienen que tomar decisiones, veremos más adelante cómo tomar decisiones en ese sentido. Luego, asuntos pendientes, lo que se nos quedó, asuntos nuevos. Normalmente asuntos nuevos para mí son dos partes. Uno, los asuntos nuevos formales que el presidente o la presidente trae a la reunión, sea porque consultó con los miembros, sea porque hay temas que se deben de tratar, temas que traen externos o temas internos, ¿no? La otra es, pueden también presentar un nuevo tema. Normalmente no se busca que se haga así, porque entonces se alarga mucho la reunión. Algo que he notado en la cultura en Estados Unidos, que usan esto mucho, es ninguna reunión se tarda más de 1 hora. Ninguna. Entonces tiene que ser muy eficiente. Y si hay mucha contención y discusiones difíciles y lo demás, pues se reduce la cantidad de temas, se programan para la siguiente, en fin. Pero es mantener un estricto control de tiempo, como espero que hagamos hoy también en hasta 1 hora, ¿no? Anuncios y se levanta la sesión. Esta es la estructura que cualquier agrupación de personas, sean formales o sean informales, podamos seguir este orden del día
y haciéndolo eficiente dentro de un marco de tiempo, ¿no? Ahora, que hay 2 o 3 puntos que vale la pena enfatizar. Una es el tema de emoción. Si vieron la orden del día, se presentan asuntos y en algunos asuntos se tiene que tomar una decisión o se quiere hacer un comentario o no están de acuerdo y se tienen que cambiar. En fin, toda la interacción que, que pueda haber entre los miembros, debemos manejarlo como moción y es una propuesta, una sugerencia, una moción, ¿no? Entonces, hay siempre una moción a la vez, se discute y se rechaza, se acepta, se vota, dependiendo del tipo de moción. Pero es fundamental en una reunión y en las reglas que establece Roberts que debemos manejar nuestra interacción con mociones. Y estas mociones pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser mociones de discusión, mociones de voto, mociones para deliberar más o suspender y dejar para después. La mayoría de las mociones, como vieron, es por levantar la mano, hago mi moción y ya. Pero hay mociones que también podemos interrumpir, como la reunión o la junta de vecinos, ¿no? Empieza muy bien, empezamos a discutir los puntos, se calientan las cosas y todo el mundo empieza a hablar y ya no escuchamos lo que dicen unos y otros. Entonces, se dice moción de orden, ustedes seguramente lo han vivido y tratamos de que regresemos a el proceso de la reunión como debe de ser. Y el procedimiento es levantar la mano, pedir la palabra levantando la mano. Y uno de los puntos para mí claves es que el presidente o la presidente maneja toda la reunión. Eso no quiere decir que tiene un grado arriba de los miembros de esa reunión, sino el presidente o la presidente son los que operan esta reunión. Tiene un voto como tienen los demás, pero aquí lo importante es que toda la interacción es con el presidente. Y si se fijan, la persona se dirige al presidente. Vamos a decir que estamos discutiendo temas y es un tema de nuestras finanzas. No se dirige la persona que tiene la palabra, no se dirige con el tesorero. Está ahí, está sentado al lado del presidente, pero se dirige al presidente y ese es simplemente es el protocolo, es para siempre hablar casi en tercera persona, nunca hablar en forma personal para acusar a alguien o dirigirse a alguien o pedirle a otro miembro de la reunión. Siempre es hacia el presidente y eso, si ustedes ven, y he visto, no sé si en YouTube o dónde, las deliberaciones en el Parlamento británico, así son. Hay dos partidos opositores, uno enfrente del otro, pero cuando
un partido, el líder de un partido se dirige o expone su punto de vista, se dirige hacia el presidente del Parlamento, que está sentado a un lado, casi trono, y es simplemente para no llegar a confrontaciones innecesarias y para poder exponer el tema en una forma eh, indirecta, ¿verdad? Que no sea acusativa hacia una persona o hacia un grupo. Entonces, de todos estos temas, para mí, uno es eh, toda la conversación se lleva con el presidente. Luego, tenemos que dar tiempo para exponer y deliberar, y probablemente si es un tema importante o candente, pues todos van a querer opinar. Entonces, es muy claro que tenemos que minimizar ese tiempo de exposición. Por eso aquí es expone breve sin agregar explicaciones. O sea, no hay antecedentes, no hay grandes explicaciones, es al punto, al grano, del tema que está en la orden del día. Ese es el tema que se está hablando, de ningún otro tema en ese momento, ¿no? Entonces, la otra parte importante es si yo quiero que se decida algo, que se vote. Yo estoy de acuerdo con este tema que se planteó como tema en la orden del día. Alguien más, y yo digo, yo quiero que se vote, o yo quiero que se cambie, o yo quiero que se cancele. Cualquier cosa que yo esté pidiendo, alguien más tiene que secundar. Así, es decir, estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque si nadie más está de acuerdo, entonces lo brincamos. Es nada más la solicitud de un individuo que se puede tratar fuera de la reunión. No tienen que tratarlo ahí. Entonces, ya si hay alguien más que dice, también me interesa, pues entonces ya se puede debatir y concluir con una votación, etc. ¿Ok? Espero que estén pudiendo leer estos temas, porque digo, no quiero ir punto por punto, quiero enfatizar algunos y tendrán esta información después. Entonces, ¿cuáles son algunos puntos de este tipo de reunión? Uno es una moción a la vez. Si yo ya expuse mi moción, ya me dieron la palabra, yo expuse mi emoción, vamos a terminar con ese tema, ¿verdad? No vamos a vincularlo con otros 3 temas que tenemos y nos desviamos y discutimos. Es este tema. Eso quiere decir que la forma de presentar la moción, la forma de escribirla, lo que decíamos, breve y sin explicación, tiene que ser muy concreta y breve, ¿verdad? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, quisiera que se considerara, ¿verdad? O sea, tienen que ser cosas muy concretas, ¿verdad? Y obviamente una persona a la vez con la palabra, porque si no, no escuchamos, ¿verdad? Empezamos a hablar varios y no escuchamos realmente el punto del tema que estamos tratando. Y yo puedo exponer el tema y otros lo segundan y lo discutimos. Y cuando lo estamos discutiendo, no es de que yo digo una cosa, alguien más dice otra, yo le quiero contestar a ese, él me quiere contestar a mí, y empieza aquí una deliberación de 2 o 3 personas del grupo, ¿verdad? Porque ahí no estamos siguiendo una de las reglas de oro, que es dirigirse al presidente, ¿verdad? O sea, no estoy discutiendo con otros, estoy
planteando una moción al presidente y el presidente le está dando la palabra a otros para que comenten esa moción, ese tema. Lo discutimos ampliamente y luego, dependiendo del caso, o votamos o aceptamos y seguimos con otro tema, otra moción, o otro tema en la agenda. ¿Okay? El último punto es, por más que votemos y aceptemos y lo demás, puede que no estemos conscientes en ese momento de que también hay reglas y estatutos, hay leyes que tenemos que seguir, no podemos aceptar cualquier cosa, entonces tenemos que tomar eso en consideración. Entonces la votación se puede hacer a mano alzada, se puede hacer con boletas y hay reglas de cuándo necesitamos una mayoría simple, cuándo necesitamos una mayoría calificada. Me acuerdo en un club deportivo en que estaba para cambiar los estatutos necesitábamos el 80 o 90% de los socios a favor del cambio. Entonces era casi imposible de hacer modificaciones a los estatutos. Se tardaron, o había un comité, se tardaba 1 o 2 años en redactar para tenerlo de tal forma de que iba a haber esa aceptación del 80% o lo que fuera, y luego presentarlo a una reunión de este tipo, ¿no? Entonces, ahí era más de 2/3. Entonces, depende de la organización, de los estatutos, de los reglamentos de esa organización, es cómo se vota. Pero sí, el que no vota, pues no opina, ¿no? Siempre se busca que haya toda la participación posible. Y hay variantes de estas reglas, por eso el libro de Roberts se extiende a 600 páginas ahora, porque hay variantes y hay diferentes asociaciones y clubes que lo manejan de otra forma. Entonces, como decía, hay que regirse. En algunos casos son agrupaciones informales, que no hay estatutos, que no hay una formación legal. A veces hay reglamentos, a veces no los hay, debería haberlos. Entonces tenemos que acatarnos por estatutos y reglamentos. Normalmente los que presiden son los que más conocen, pero se debería buscar que todos los miembros de la agrupación conocieran todas las reglas. Se evita mucha discusión. Y entonces aquí pusimos los principales responsables de manejar una agrupación. Uno es el presidente, que pues ya lo hemos mencionado mucho. En algunos casos hay un vicepresidente, en otros casos el secretario o la secretaria puede fungir como sustituto del presidente. Estas son las cosas que se definen en los estatutos y son las cosas que deben de permanecer, no cambiar en la medida en que cambia la gente, sino son responsabilidades específicas. Y aquí puede que él o la secretaria sean responsables de mantener el orden, y hay otros casos en donde se define un comisario parlamentario que es la persona que define o que asegura que haya un orden. No solamente un orden en la reunión, sino en un orden en todo lo que se hace en cuanto a actas, etc. Por ejemplo, aquí en México
se usa mucho el comisario o los comisarios que vigilan las finanzas, pero he visto otras asociaciones que distinguen, que hay comisarios que vigilan las finanzas y hay comisarios que vigilan la buena actuación de los funcionarios de la asociación y de las reuniones de la asociación. Entonces son los que vigilan el comportamiento de presidente, secretario, tesorero, en fin. Son diferentes variantes, ¿no? También hay comisiones que ya los mencionaron, ya los mencionamos como permanentes o específicos. Entonces, en un club deportivo, por ejemplo, los que mencionaba, o en una empresa puede haber una comisión especial. Si vemos una junta de consejo en una empresa, se puede designar una comisión especial para ver un programa de expansión o una comisión especial para revisar sueldos y salarios, para asegurar que se ajusten, en fin. Son comisiones especiales que una asociación o una agrupación puede tener. Y pues eso era más o menos el tiempo que queríamos dedicarle a simplemente exponer. Todavía tenemos unos minutos para platicar ahora entre todos. Este no es un... vamos a tratar de seguir ¿cómo se llama? Las reglas de orden de Robert, aunque no tenemos una orden del día. Los únicos asuntos de la orden del día es hacer comentarios y preguntas y lo demás. Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí en Zoom? Levantando la mano, discutiendo, y estoy a su disposición para discutir algunos otros puntos en más detalle o comentarios adicionales, o si ustedes quieren hablar de sus propias experiencias en aplicar este tipo de reglas de orden o no. Muchas gracias, Carlos. Quitas la pantalla para que nos veamos más claritos. Mejor. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Preguntas, bueno, antes de que nos planteen ahí las preguntas que tengan o algo, este PDF, como decía Carlos, con mucho gusto se los enviamos a todos. Les diría, por favor, denle una revisada. Es un tema que parece que sobra, pero yo espero que cuando revises a fondo el PDF, le encuentres el sentido dentro de tu organización y dentro de organizaciones en las que participas. Digo que sobra, no porque sea importante, no porque no sea importante, sino porque en las empresas y en las organizaciones, a lo mucho llegamos a tener a una persona que es la dueña o el dueño, y esa persona toma todas las decisiones. Y cuando nos reunimos, y corríjanme, cuando nos reunimos, solemos empezar a destiempo, solemos hacer un uso muy desorganizado de la palabra, y solemos terminar todos enojados siempre que hacemos una reunión porque o salimos más tarde o no se llegó a nada, ¿no? Y entonces este documento que nos comparte Carlos y Helen es realmente muy valioso porque nos puede ayudar justamente a interactuar mucho mejor.
nos da más formalidad en nuestras reuniones, sobre todo, como Carlos ahí lo llama, en asambleas deliberativas, es decir, donde hay que tomar decisiones. Entonces, cuando tú llegues a tener el gobierno dentro de tu empresa, dentro de tu organización, y por gobierno es poner ciertos controles para que se lleve un buen orden de todo lo que, de todas las decisiones que se van a tomar. Cuando montes eso, es muy importante tener la formalidad que esto merece. En el país en el que estamos, la formalidad no necesariamente es nuestro sello. Y entonces, el seguir estas reglas, digo, tienes dos opciones: o lees las 600 páginas del libro que comenta Carlos, o analizas el PDF que nos ayudó a sintetizar. Te va a ayudar realmente a tomar mejores decisiones. Hay cosas muy importantes que normalmente no hacemos o no hacemos bien, como es el concepto de las mociones que comentaba Carlos. Si tú quieres que en la siguiente reunión que tengas con tu equipo, o en este caso con tu consejo, se tome cierta decisión, desde antes se debió armar un orden del día donde se especifique los asuntos que vamos a tratar. Y si esos asuntos necesitan información para tomar una mejor decisión, esa información se tiene que dar con tiempo a todos los que van a tomar la decisión. Cuando ya estás ahí discutiendo con el orden del día que nos compartía Carlos, y has estado tú en muchas juntas así, de repente alguien tiene una duda, y tiene una duda no porque tenga una duda, sino porque no leyó o no se preparó para las decisiones que teníamos que llevar a cabo ese día. Y entonces, tú has estado en esas reuniones, alguien alza la mano y empieza a hablar y hablar y hablar, y a veces se consume todo el tiempo de la junta, como lo estoy haciendo yo ahorita, y a veces hay alguien que le impronta, y entonces de pronto aquello parece un diálogo entre dos personas en vez de consensuar. Entonces lo comentaba ahí Carlos, una de las cosas es, tú no le hablas a nadie más en la sala que no sea al presidente o a la presidenta. Si tú eres la presidenta de si tú estás presidiendo esa sesión, tú eres la que coordina el uso de la palabra, y alguien puede estar alzando la mano, pero el solo hecho de alzar la mano, que ya es una gran ventaja, no quiere decir que necesariamente pueda hablar en el siguiente silencio. Tú como presidenta lo tienes que reconocer, lo cual quiere decir que le estás dando la palabra, y entonces sí, en ese momento puede hacer uso de ella. Entonces, así como esto, hay todo un universo ahí de reglas, digamos, que Carlos nos ayuda con Helen a sintetizar bastante bien. Te diría, échale un ojo. No se puede hablar de algo que no esté en el orden del día. Uno de los puntos por ahí que se sugiere en casi todas las juntas, cuando te llegan el orden del día, aparece algo que se llama asuntos generales. Una de las prácticas que sugiere Robert es, no deberían existir asuntos generales. O sea, deberías puntualizar exactamente de qué va a tratar la junta, ¿no? Entonces, vamos, es un tema de hacer gobierno, y con esto ya me callo. Al final, como comentaba Carlos, hay un tema de votación. Entonces, ahorita, de hecho, este fin de semana me va a tocar otra vez la fortuna de saludar a Carlos en Monterrey. Voy a asesorar una familia por allá. Si no están los 4 o 5 socios de tu empresa en una reunión donde se van a tomar decisiones, o si tú eres el que no está, las decisiones que se tomen en esa asamblea, si tú no estuviste, y si hubo quórum, pues son decisiones que tienes que acatar. Y nosotros en México, pues decimos, ¿sabes qué? Me fui de vacaciones, como creo que me va a pasar ahorita el sábado con uno de los socios, y no va a estar ahí para tomar decisiones. Entonces, ese socio debe acatar lo que se plantea ahí en la asamblea, a menos, bueno, pues que ponga una moción después. Pero si tú tomas decisiones en tu empresa, en tu organización, sin que haya quórum,
estás haciendo algo ilegal. Te vas a tener, si a lo mejor no tienes de otra más que tomar la decisión, porque es una decisión de sí o sí tomarla ahorita, en la siguiente reunión que sí haya quórum, se tiene que ratificar la decisión que tú tomaste urgentemente la vez pasada. Y si no se ratifica, bueno, pues entonces sí habrá que dirimir el asunto total. Son reglas básicas para un buen gobierno dentro de tu organización, sea del tipo que sea, como decía Carlos, puede ser social, puede ser un club deportivo, puede ser tu asamblea de vecinos, y todo para que nos vaya bien a todos, tener buenos acuerdos y poder avanzar, digamos, como comunidad. Entonces, te vamos ahí a compartir el PDF y bueno, quería simplemente complementar eso a la brillante exposición de Carlos. Muchas gracias, Carlos. Michelle. Hola, hola a todos, buenas tardes. Pues un gusto siempre escuchar al maestro Carlos Rose. La verdad fue uno de los profesores que más me dejó claro a dónde quería llegar mi negocio. Y bueno, ya he tenido la oportunidad, José Luis, contigo en 2020 de tomar el curso de empresas familiares que nos pagó un distribuidor. Y con la clase también de estrategia, ahí me tocó ver al profesor Carlos Rose lo importante de tener un gobierno corporativo desde cuando nada más es una razón social hasta cuando maneja 7, que es en nuestros casos, y poner orden en acciones, y irse más allá, ¿verdad? Hasta poner cláusulas de los hijos, si se casan, cuando se casan, si van a tener voto o no, o sea, que es bien importante, aunque la empresa sea chiquita, ir sentando las bases y que desde aquel curso que también nos dio un módulo, Carlos Rose, eh, pues sí se ha sentado un precedente y quizá hay que tomarle la importancia que debe de tener, ¿verdad? No se necesita tener un gran capital o una gran empresa para tener un gobierno corporativo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Pedro. Gracias, José Luis. Bueno, pues con la mano levantada me dirijo a Carlos Ross en el orden del día, ¿no? De tener la oportunidad de hacer un comentario, una pregunta. Pues en mi Déjame caso, ver, son, déjame ver si alguien secunda tu moción. Si nadie la así secunda, es, no puedes hablar. hecho. Está bien. Adelante, Pedro. Gracias, Vero. Sí, no, pues más que nada, bueno, más que preguntas son comentarios, no es una reflexión. Yo creo que la reflexión, como dice José Luis, es lo que nos hace, digamos, aprender un poquito más. Pues yo pienso que las reglas de orden, eso es un complemento específicamente a los temas que venimos viendo de empresas familiares y el tema de la gobernanza. Yo creo que es un complemento. Yo creo que es algo que se puede llevar a la empresa, es algo que incluso se puede llevar a la familia. Y pues bueno, es básicamente lo que quería comentar. Sí, entonces pues esperamos ese PDF. Yo creo que hay mucha información muy interesante. Gracias. Por supuesto, Pedro. Muchas gracias. Alejandro. Hola, buenas noches. Bueno, dos cosas nada más quisiera comentar. La primera, estas reuniones, pues pareciera que todo el formato es para presencial. ¿Qué pasa ahora con toda la cuestión virtual que vivimos, ¿no? Y que hay incluso softwares muy buenos para este tipo de reuniones. ¿Es posible o es válido? Por un lado. Y la otra, ¿cómo hacer con la generación millennial cuando sabemos que no les gusta mucho sujetarse a esta parte de orden, que son un poquito más, nada más? A ver qué comentario me pueden hacer. Bueno, primero, presencial o no presencial, podemos seguir todas las reglas, la orden del día, las mociones, las discusiones, las deliberaciones, igual. Es un poco más complejo en forma digital, más complejo todavía que me han tocado sesiones híbridas, ¿no? Y en las sesiones híbridas, para mí, por ejemplo, juntas de consejo donde algunos consejeros están fuera del país y se hace una junta de consejo presencial, se siguen las mismas reglas, el mismo orden,
A veces toca que el presidente de la reunión o la presidenta de la reunión está en forma digital y a veces está en forma presencial. Todo se maneja igual y creo que a veces hasta nos ayuda el que sea digital porque sabemos que no podemos, empezamos a hablar 2 o 3 en forma digital y ya no escuchamos nada. Entonces, creo que hay más disciplina inclusive en reuniones en forma digital. No sé si quieras agregar algo, José Luis. No, hay o sea, yo coincido, el hacerlo presencial o en línea, yo diría que hasta es un poco más fácil en línea, ¿no? Porque estamos justamente todos de frente, se cierran, digamos, los micrófonos, en fin. Entonces, en línea me parece que, o sea, en línea o presencial me parece que es lo mismo. Lo importante, pues, es seguir el orden, ¿no? En cuanto a los milenios y los jóvenes, yo creo que es igual. Si todos aprendemos el mismo proceso, creo que todos vamos a entender el valor que tiene ese proceso. Los jóvenes y los milenios son mucho más de atención mucho más corta y más específica y más concreta, creo yo. Entonces, ayudarían en las reuniones porque serían muy concretos y específicos en sus deliberaciones e intervenciones. Pero sí vamos a seguir las reglas, todos conocen las reglas y funciona, creo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Francisco. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto, como siempre. Oye, una pregunta, aprovechando ahí la experiencia en este tipo de reuniones, ¿cómo o qué tips así rápidos podrías darnos para no tomar el tema como un tema personal? O sea, como si una moción no es secundada, o o sea, aunque vayas preparado, pero pues, tú dices, oye, yo quiero esto, pero pues el resto no lo quiere y pues es mi idea y bueno, pues obviamente de ahí se puede deshacer todo el orden. Adiós, gracias, ¿no? Entonces, no sé, aprovechando, por favor, gracias. Bueno, depende de la intensidad así de discusión, pero hay varias formas. Una es asegurar de que haya una persona desinteresada que ponga orden, ¿no? Y entonces por eso comisario parlamentario, algo así, alguien que se preocupe principalmente por ese flujo y ese orden. Ahora, en casos extremos, cuando sabemos que va a ser muy contencioso, lo que podemos hacer es invitar a un tercero, un coach o un policía más estricto, ¿verdad? Árbitro. Sí se puede hacer, ¿no? Ahí muy rápido, una de las cosas que a mí más me gustó del libro justamente y de todo este universo ahí como de reglas es que justamente cuando todo mundo acordamos que nos vamos a pegar al orden del día, a las reglas, a este tema de que haya un comisario, un secretario, un presidente, o sea, justamente cuando ya estamos en ese punto, la parte bien interesante que una de las cosas que más me atrapó es, si tú quieres hablar de algo, Paco, o cualquiera, en la siguiente reunión, cabildeas desde antes con los que sabes que van a estar en la reunión
para que a la hora que tú alces la mano y digas, tengo una moción, alguien ya dice, yo la secundo. Y entonces, dado que negociaste previamente, entonces sí se puede poner sobre la mesa. Pero es eso, o sea, cuando ya nos montamos en un tema de seguir el orden, de que se cumpla un orden del día, de que haya ese gobierno, empiezan a aparecer estos otros recursos de ponernos de acuerdo desde antes, incluso para obtener cierta cantidad de votos. Eso es lo que en un universo positivo, eso es lo que deberían hacer nuestros politiqueros y es lo que normalmente hacen justamente para garantizar que ciertos acuerdos se pongan sobre la mesa y que ciertos acuerdos tengan suficientes votos como para que puedan convertirse en una decisión. Entonces ahí me parece que es o sea, esta pregunta que haces, pues es una pregunta clave porque efectivamente en las juntas normales salimos todos enojados porque nadie nos secundó, porque nadie nos escuchó, porque no pelaron mi punto de vista, pero si de veras nos metiéramos en el tema de estructurar nuestras reuniones, realmente pudiéramos hacer uso de ese tipo de recursos que normalmente no hacemos, porque lo que hacemos es arrebatarnos la palabra, ¿no? Justamente como ahorita dice Ale. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo trabajo en una asociación sin fin de lucro y este tema me interesa mucho, ya que una de las preguntas que yo iba a hacer es precisamente lo que mencionó ahorita José Luis, ¿no? El hecho de cabildear los temas, porque a mí me ha sucedido que se han ido miembros de la asociación porque han querido ser los presidentes, pero no se animan a tomar el cargo que tengo yo como presidenta. Entonces, en este aspecto, pues sí veo que hace falta mucha interacción sobre saber desde un principio las reglas de un consejo, ¿sí? Entonces, esa es la parte en donde yo considero que desde antes de entrar a pertenecer a un consejo, todo invitado debe de saber cuáles son las reglas que se manejan en un consejo. ¿Sí? Gracias. Sí, Ale. ¿Algo que decir, Carlos? ¿Todo bien? No, totalmente de acuerdo. Es mucha preparación. Yo me acuerdo la primera vez que entré a formar parte de la Junta de Consejo del Club Deportivo, me entregaron así un cartapacio bastante grueso donde venían los estatutos, las funciones de cada persona, venía todo, o sea, y es, estúdialo porque vamos a suponer que todos ya lo sabemos, ¿no? Y ese es, o sea, sí hay mucha educación, capacitación, tener los folletitos listos. Hay unas tablitas para las reglas de Roberts. Lo poco que pude encontrar en el internet en español era eso, eran resúmenes, quizás podemos compartir uno o dos, y eran publicados por escuelas de secundaria y preparatoria en Estados Unidos, en California específicamente, ¿no? Donde hay mucho latino, entonces esto estaba en español y son resúmenes, no tiene que ser, no hay que leer todo el libro de 600 páginas, ¿no? Así es. Así es. Sí, ojalá que, digo, si nos lo compartes, Carlos, igual se los mandamos. Si Sí, no, también a mí me pasó, googleen reglas de orden de Roberts y les van a aparecer por ahí un par de PDFs. Y ahí, Ale, sobre esto que ahorita comentabas, por ahí viene qué es lo que hace un presidente, qué es lo que hace un secretario, qué es lo que hace un comisario. Entonces digamos, es básico y efectivamente esos resúmenes por ahí nos pueden servir. Agradecerte mucho, Carlos, agradecerle a todos, desde luego, el tiempo. Échenle un ojo ahí al PDF. En este tema de las mociones, una moción que debes usar en tus reuniones es lo que comentaba Carlos, como la moción de orden. En el momento que veas que tu gente
se está pasando de la hora o tu gente en tu reunión empieza ya a irse por otro tema, en ese momento tú alzas la mano y dices moción de orden. O sea, cualquiera puede intervenir en una reunión cuando tú ves que ya se está yendo por otro lado. Y esa sola herramienta de la moción de orden, si existe pues el conocimiento de las reglas, hace muy efectivas todas las cosas. Entonces, échenle un ojo ahí al PDF, y pues nada, Carlos, muchísimas gracias, agradecer a Helen también, no tuvimos... Sí, se lo extiendo, sí, gracias. Sí, por favor. Y bueno, pues a todos, gracias de verdad. Tomémonos la foto nada más para la memoria de este super momento con Carlos. A la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias a todos. Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Descansen. Nos vemos muy pronto. Y gracias de verdad. Sí. Ok, Gracias, gracias a ustedes. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bye. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Que estén muy bien.